Muy buenas noches y muy feliz año 2021 para todas y todos quienes nos sintonizan a esta hora. Eh, Hay que advertir que por contingencias tecnológicas y laborales esta columna está siendo grabada. Son las 10:25 del día martes. Y lo advierto porque finalmente vamos a hablar de cosas que probablemente vayan a suceder o se vayan a ir resolviendo durante esta mañana también. Bien, en la última columna hablábamos un poco acerca del año 2020 que acaba de irse y en esta oportunidad hablaremos sobre el año 2021 que comienza, de sus desafíos y intentaremos hacer una visión panorámica de las situaciones y circunstancias que podemos enfrentar recurrentemente durante este año 2021 en nuestra comuna y en el país. Partamos diciendo que partamos de la premisa de que como comunidad de vecinos de la comuna de Tiltil, y si ustedes quieren también extrapolarlo a nivel regional o nacional, creo que también es muy posible, tenemos un problema. Y nuestro problema es que como de un tiempo a esta parte, desde hace un par de décadas, como en la película de El extraño caso de Benjamin Button, nos hemos ido rejuveneciendo, hemos ido perdiendo experiencia, hemos ido perdiendo parte de esa sabiduría que se gana con los años, hasta transformarnos en comunidades adolescentes. Y digo adolescentes en el sentido más literal de la palabra, en que carecemos de muchas cosas y carecemos totalmente de experiencia y sabiduría. Una de las razones que mayoritariamente explican este fenómeno tiene que ver con una disposición a partir de la dictadura militar de criminalizar y de dejar de promover todo lo que fuera colectivo. Dejar de promover una identidad colectiva, dejar de lado conceptos como la solidaridad. Para muestra un botón, porque me refiero no solo a cuestiones culturales, a cuestiones sociales, sino que a quitar y a ser un país cada vez menos solidario y cada vez menos colectivo. De ahí, por ejemplo, que surgieron políticas públicas en materias de previsión que abandonaron la idea de universalidad y la idea de solidaridad intergeneracional para centrarse en la idea de una cuenta de capitalización individual. De ahí, por ejemplo, que nuestro sistema de salud, y cosa muy parecida también en nuestro sistema educacional, las posibilidades de acceder a beneficios y a mejores prestaciones están directamente ligadas con la capacidad de consumo que tenemos las distintas personas, los distintos ciudadanos. Tiene que ver con haber dejado de promover la organización social, tiene que ver particularmente en los primeros años de la dictadura, esto fue mucho más notorio porque se persiguió a dirigentes sociales, se les hizo desaparecer, se les asesinó. Y esto implica que, bueno, digamos que durante los últimos 30 años la cosa no fue muy distinta, y eso ya lo hemos abordado un poco antes también, que la transición política a la democracia que se generó en Chile se hizo cargo de algunos aspectos de la vida cotidiana de los chilenos, pero otros aspectos tan relevantes como la economía o tan relevantes como la certeza de que nadie te iba a matar por dar una opinión,
fueron quedando de lado. Y para hacer un muy breve resumen, también nos fuimos dando cuenta en forma muy lenta hasta que el grito del 18 de octubre vino a decirnos que también las políticas y la forma en que se habían estado haciendo las cosas los últimos 30 años no era la adecuada, no era la que queríamos. Pues bien, tenemos actualmente sociedades, comunidades en las que la mayoría de sus integrantes somos adolescentes en términos políticos y sociales, carecemos de sabiduría, carecemos de experiencia y por lo tanto estamos muy propensos a fallar, estamos muy propensos a cometer errores, estamos muy propensos a tropezar de nuevo con la misma piedra. Y somos adolescentes que además, y probablemente con ese mismo ímpetu que tiene la juventud, buscamos hoy un protagonismo. Al menos en el discurso decimos querer ser parte activa de la escritura de la nueva Constitución, que al menos a nivel discursivo decimos querer ser parte del proceso de distintos procesos de elecciones, decimos querer ser parte de la construcción de una nueva realidad, una nueva cotidianidad en Chile que deje atrás esas viejas formas que dejaban de lado cuestiones que para nosotros son importantes. Decimos y declaramos abiertamente que queremos ser parte de un Chile más solidario, un Chile más justo, un Chile donde reconozcamos a nuestro vecino, nos reconozcamos como personas, perdón, un Chile donde seamos capaces de respetar y respetarnos mutuamente. Sin embargo, y para desarrollar el argumento, yo insisto en que esta condición de adolescencia social y política nos deja particularmente vulnerables frente a múltiples desafíos y eso puede ser particularmente notorio en lo que nos depara este 2021. Como adolescentes muchas veces creemos saber y comprender más de lo que realmente sabemos y comprendemos. Por ejemplo, tomen ustedes una muestra de sus amigos, vecinos, familiares y pregúntenles cuánto saben del país y de cómo funciona el país. Cuánto saben diferenciar la función de las distintas autoridades, cuánto saben diferenciar los tres poderes del Estado, cuánto saben diferenciar la función de los parlamentarios de la de los alcaldes, por ejemplo. Probablemente nos vamos a encontrar con respuestas poco claras, porque finalmente durante mucho tiempo, y como hemos ido perdiendo esta sabiduría y este conocimiento, hemos decidido además no incorporarnos, no integrarnos y mirar todo desde un punto de vista mucho más general, ¿no? Adoptar discursivamente lemas, si ustedes quieren, o explicaciones como todos los políticos son iguales, que es igual de exacta e igual de precisa que decir que todos los orientales son iguales o que todos los árabes son iguales. Es decir, solamente se puede mirar de esa forma general y meter a todo el mundo con todas sus diferencias dentro de un mismo saco en la medida que nos importa mucho menos el detalle. Es mucho más fácil entender que nos importe menos el detalle y las diferencias, por ejemplo, entre chinos y japoneses, entre Taiwán y Tailandia, porque resulta un mundo geográfica y culturalmente más lejano. Y sin embargo parece particularmente preocupante cuando esa generalidad y esa generalización que se produce a partir de el no involucrarnos y el desconocer el mundo en el que nosotros vivimos se produce y se da para referirnos a nuestras autoridades, a quienes toman decisiones por nosotros. Como jóvenes, como adolescentes sociales y políticos, también estamos muy expuestos a errar
aun cuando nos adviertan que por ese camino probablemente no vamos a llegar al objetivo que esperamos. Creo que un ejemplo claro de esto es justamente el hecho de decidir no involucrarnos y esperar que otras personas que piensan distinto a nosotros probablemente, que actúan distinto a nosotros probablemente, hagan las cosas como nosotros esperamos que las hagan. Me refiero a analicemos un poco la lógica de no ir a votar a las elecciones, ¿no? Todos los políticos son iguales, que sería un poco la premisa. Por lo tanto, como todos los políticos son iguales y los políticos hacen todo mal, cuando los políticos necesitan de mí, que es en las elecciones, yo los voy a castigar y no voy a votar. Y por lo tanto, yo les estoy causando daño, me estoy vengando de todo lo que ellos no han hecho por la ciudadanía al no ir a votar. Hasta ahí la lógica es impecable. Sin embargo, y por este desconocimiento que tenemos, lo que pasa en la práctica es que aquellas personas que no queremos que sigan tomando decisiones por nosotros, terminan estando aún más seguros y seguras en sus puestos, porque finalmente no tienen que convencer al gran público, no tienen que convencer a una parte mayoritaria de la ciudadanía, tienen que convencer solamente a las personas que van a ir a votar. Y de esas personas tienen que convencer a las personas que van a votar por ellos o por su sector. Y por lo tanto, las promesas o la forma en que van a actuar probablemente va a buscar congraciarse más que con toda la población, solo con aquella parte que es la que va a emitir su sufragio y vota. Como adolescentes sociales y políticos también estamos muy expuestos y muy propensos a la desobediencia, ¿no? Más allá de que nos adviertan o no, más allá de que podamos decir incluso que comprendemos los riesgos a los que nos enfrentamos, en muchas ocasiones, si no nos obligan a hacer algo, si no hay una fuerza coercitiva, ¿no? Que en el caso de los adolescentes, las adolescentes podrán ser los padres que dicen, tú no vas a ir a esa fiesta y me voy a quedar acá para asegurarme que así sea. Si no existiese esa fuerza, probablemente igual buscaríamos la forma de salirnos con la nuestra. Para no seguir ahondando un poco más en el tema, vamos a tratar de dar algunos ejemplos de cuestiones que nos va a tocar enfrentar este año 2021. Ejemplo número 1, y las vacaciones. Las vacaciones de verano, que son un tema que ya llevamos varios días discutiendo y debatiendo en la opinión pública a través de los medios de prensa, da cuenta también de la forma, un poco más allá del hecho puntual de las vacaciones, la forma en que como comunidad, como sociedad, enfrentamos o nos relacionamos con las normas que pretenden, dentro de la contingencia del COVID-19, mantener un funcionamiento mínimo del país y resguardar, por otra parte, asumimos que lo mejor posible nuestra integridad sanitaria y prevenir que nos contagiemos. Pues bien, terminado el 2020, iniciado el 2021, inmediatamente se dio lugar y se anunció que se iba a generar un permiso para vacaciones. Es decir, el Estado define políticamente y no sanitariamente, como muchas veces se nos dice que estas son decisiones técnicas, que depende de los contagios o no depende de los contagios. No, esta es una decisión absolutamente política, probablemente con la intención de mantener resguardos sanitarios mínimos, pero también permitir que parte importante de la sociedad que se dedica al turismo y que en esta temporada veraniega junta probablemente los recursos para sobrevivir gran parte del resto del año, pueda contar con esos ingresos
y que no sean un problema para el Estado, que no estén en marzo los empresarios turísticos y gastronómicos, por ejemplo, y las poblaciones de sectores del litoral central o de otros lugares de vacacionales, pidiendo al Estado un ingreso de emergencia porque no pudieron contar con estos ingresos durante el verano. En un par de horas se habían pedido en comisaría virtual cerca de 10.000, 15.000 permisos, y luego de un par de días se han pedido en comisaría virtual cerca de 50.000 permisos solo por concepto de vacaciones. Probablemente esa cifra va a seguir aumentando porque probablemente cada chileno y chilena quiere salir de vacaciones. Cuando la autoridad presentaba este permiso de vacaciones argumentaban, ¿no? Recuerda que a pesar de que son medidas y decisiones políticas, siempre como que se argumentan desde lo sanitario, ¿no? Para tratar de rodearlas de este halo de indiscutibilidad, es decir, era la única decisión posible. Argumentaban las autoridades que esta medida tenía por finalidad resguardar o ayudar a resguardar la salud mental de los chilenos y chilenas, que finalmente es una medida que ayuda bastante. Recordemos que pasamos un 2020 con varios meses de confinamiento y que finalmente hay una parte importante de la población que también necesita, entre comillas, cambiar de aire, que necesita relajarse, que necesita el esparcimiento. Sin embargo, lo necesitan hoy tanto como lo necesitaban hace un par de meses, hace un par de semanas. Es decir, la necesidad de resguardar la salud mental de las chilenas y chilenos no es nueva. Lo que es nuevo es la decisión política de eh, juntar esa necesidad por resguardar la salud mental con la necesidad política desde el gobierno de que los sectores dedicados al turismo y la gastronomía puedan contar y obtener recursos económicos también, ¿ya? El hecho es que gran parte de la campaña por explicar cómo funciona el permiso de vacaciones está destinada a combatir la idea que parecieran tener muchas familias de que habiendo la posibilidad de pedir un permiso bajo ciertas condiciones para vacacionar de cierta manera, da lugar a que cualquier familia pueda hacer absolutamente lo que quiera sin ningún tipo de resguardo sanitario. Para muestra un botón, el fin de semana se vieron imágenes de un camping en la ciudad de Lota, que está en cuarentena completamente, donde habían más de 700 personas y donde estaban, y se podía ver en las imágenes, ningún tipo de resguardo, estaban amontonadas las carpas y sin mucho resguardo de la distancia física necesaria para prevenir los contagios. Es decir, es difícil pensar en que las políticas públicas para enfrentar, por ejemplo, la pandemia, sean un poco más transparentes, y con esto no queremos decir que el gobierno ha hecho todo bien y la ciudadanía ha hecho todo mal, como también es un discurso que se levanta, eh, sin que parte de la ciudadanía o parte importante de la ciudadanía también pongamos de nuestra parte y que no sea necesario tener un carabinero o un militar eh, a cada cuadra para poder resguardar mínimamente que se respeten esas medidas sanitarias. Parte de nuestra adolescencia social y política, ¿no? Sabemos los riesgos, sabemos que nos podemos contagiar, sabemos que ante un contagio la posibilidad de no tener un buen pronóstico o incluso de morir es latente, y sin embargo pareciera que no nos importa. Decidimos desobedecer porque finalmente hasta aquí a cada uno de nosotros todavía no nos ha pasado nada, que se preocupen aquellos que ya se contagiaron. Pareciera ser un poco la actitud. Y esa es una cuestión que como sociedad deberíamos
enfrentar, deberíamos avanzar hacia producir y lograr cierto grado de madurez. Ejemplo número 2. En abril se van a desarrollar las elecciones para alcaldes, concejales, gobernadores regionales y también para elegir a quienes van a ser parte de la Asamblea Constituyente. Cuando recién se aprobó el plebiscito, se hizo muy fuerte un discurso y la idea de que finalmente la Constitución debían escribirla preferentemente personas que no fueran políticos. Este es un discurso, digamos, que venía desde la calle, desde el pueblo, con todo lo amplio e indefinido que es ese concepto. Pero fue un discurso que hizo mucho sentido al parecer, y raudamente muchos partidos se apresuraron a anunciar que iban a dar cupos a independientes, que iban a promover la participación de dirigentes sociales, de dirigentes vecinales. Sin embargo, cada vez que nos acercamos un poco más a la fecha, entre los candidatos y candidatas que al parecer van a ir finalmente dentro de la formación de cada lista, de cada partido o conglomerado, van a ser personas que ya tienen experiencia política. Sin ir más lejos, tenemos un senador que la última semana anunció que iba a renunciar para ser candidato a la convención constitucional. Probablemente hayan más anuncios de ese tipo. Y todo esto frente en desmedro a las posibilidades que tienen los independientes, cuya única posibilidad de competir más o menos en igualdad de condiciones, me refiero a los independientes fuera de las listas de los partidos, es formar una propia lista de independientes, ¿no? Recordemos que también lo mencionamos en algún momento anterior, la forma en que se eligen finalmente los representantes que van a ir a la Asamblea Constituyente es un sistema que favorece la formación de listas porque todos los integrantes de una lista aportan con la cantidad de votos que obtengan para formar un gran total de donde se va a obtener una cifra de reparto, o la llamada cifra repartidora. Pues bien, a pesar de las múltiples advertencias, a pesar de que la lógica indica que esta idea extraña surgía desde el pueblo, surgida desde la calle, ¿no? Insisto, con todo lo ambiguo que resultan esos conceptos, de que la Constitución debía ser escrita por personas no políticas, resulta que se refuta a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque escribir una Constitución es hacer política, y las personas que lo hagan estarán haciendo políticas, hayan tenido o no hayan tenido experiencia política anterior. Las personas independientes, personas que no militan en un partido, también hacen política, especialmente, y resulta súper claro en aquellas personas que son dirigentes vecinales, dirigentes gremiales, dirigentes sociales, hacen política. La única diferencia es que no obedecen a la lógica de los partidos que muchas veces se impone ante las lógicas del grupo al cual representan, que finalmente debió haber sido el discurso, ¿no? No queremos que la lógica de los partidos se imponga en la designación de los candidatos a la Convención Constitucional y queremos que se incluyan más dirigentes vecinales, que es un discurso bastante distinto a decir no queremos que la Convención Constitucional la escriban políticos. Nuevamente lo que se presenta ahí es esta generalización de todos los políticos son iguales, por lo tanto queremos que la política no la hagan los políticos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que la política no la hagan los políticos, entendiendo a la política como la actividad de ejercer públicamente nuestro derecho a opinar y no como algo, como una profesión?
que solamente pueden ejercer, por ejemplo, puede ejercer profesionales preparados específicamente para eso. Así como, por ejemplo, la medicina solo la pueden ejercer los médicos. La programación de un servidor solamente la puede realizar un informático, que son cuestiones bastante más específicas. En el caso de la política, todo lo que hacemos es política. Las actuaciones públicas que tenemos son políticas y por lo tanto es imposible que una actuación pública como escribir una nueva constitución la hagan personas que no hagan política porque es política. Pasando un poco a un tema un poco más local, pongamos un tercer ejemplo y por eso hacía la advertencia inicial, porque a esta hora, probablemente se esté viendo o se esté discutiendo o va a ser en un momento próximo el recurso de casación en la Corte Suprema respecto del caso de la empresa Ciclo. Decía adelante que creemos saber y comprender más de lo que realmente sabemos y comprendemos. Tenemos un problema en nuestra comuna de Tiltil y es que existe este riesgo de que se instale la empresa Ciclo y el problema es que la actividad de la empresa Ciclo es el tratamiento con residuos peligrosos. Estamos hablando de que es una empresa que va a recibir en sus dependencias y va a almacenar ahí. Es un basurero para residuos tóxicos. Eso es en pocas palabras. Y esos residuos pueden contaminar las napas subterráneas, pueden contaminar el aire, podría existir un accidente en alguno de los camiones o en el transporte de estos residuos que van a venir desde distintos puntos del país hasta nuestra comuna. Y sin embargo, y entendiendo que Ciclo es una empresa que al parecer nadie quiere en nuestra comuna, tenemos todas nuestras esperanzas situadas en un recurso de casación, que finalmente, no sé si alguien se ha informado un poco más al respecto de esto, pero hay un fallo de la Corte, no de la Corte Suprema, del Tribunal Ambiental en su momento, que dio luz verde para la instalación de la empresa Ciclo. Por parte de los abogados representantes de uno de los dueños de un terreno colindante a donde se instalaría Ciclo, ¿no? Porque acá no son las autoridades las que se hicieron parte del juicio, presentaron un recurso de casación, que no es otra cosa que pedirle a la Corte Suprema que revise el caso, esperando que la Corte Suprema determine que se hizo una interpretación errónea de la ley o que se hizo una mala aplicación de la ley al momento de autorizar la instalación de la empresa Ciclo y declare nulo el juicio, ¿no? Con lo cual se daría paso a un nuevo proceso. Todas nuestras esperanzas están puestas en ese recurso de casación. ¿Puede resultar? Sí, podría. No soy un experto en leyes, desconozco si las posibilidades son más o menos ciertas, pero si el recurso fue admitido por la Corte Suprema, quiere decir que hay base jurídica al menos para debatirlo y analizarlo. Pero es muy probable que no se resuelva a favor. Y la pregunta en ese caso es, ¿qué vamos a hacer como comunidad local? Y aquí creo que debemos estar particularmente atentos, ¿no? Porque aunque nos adviertan, tendemos a errar como adolescentes sociales y políticos que somos en forma colectiva. Y digámoslo de la siguiente manera, por más que sea vistoso cortar la carretera protestando contra Ciclo, ha mostrado ya durante un periodo largo, me atrevería a decir un par de años, ser ineficiente para luchar contra la instalación de esta empresa. Pareciera ser una medida que busca más desahogar ese sentimiento de frustración que nos genera colectivamente el hecho de que instalen una nueva industria contaminante en nuestra comuna,
que a una medida que apunte concretamente a impedir la instalación de esta empresa. Y digamos que hemos pagado costos colectivamente también por ello. Hay personas que fueron detenidas, hay personas que tuvieron que cumplir ciertas medidas cautelares, hay muchas personas que recibieron golpes y recibieron maltratos durante las protestas, hay personas que perdieron, digamos, tiempo, que perdieron esperanzas, que invirtieron mucho tiempo, invirtieron mucha energía en una lucha que finalmente en términos más concretos no avanza. Y es curioso ver cómo en los últimos años, cuando empieza a circular dentro del discurso la consigna del no a ciclo, más de alguien convoca alguna manifestación y se producen los ya conocidos cortes de carretera y empezamos todos a hablar de nuevo de todos contra ciclo y que no más ciclo, pero más allá de repetir un discurso, en términos concretos es muy poco lo que se avanza. Es decir, si no se aprueba el recurso de casación por la Corte Suprema, jurídicamente la única medida que va restando es presentar algún tipo de recurso ante una Corte Internacional. Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Internacional de la Haya, algún tipo de tribunal internacional. Y la pregunta ahí es, ok, ¿quién va a presentar el recurso? ¿A nombre de quién? ¿Con qué apoyo? ¿En qué plazo? Porque finalmente mientras se prepara y se tramita un recurso de esa índole, es muy probable que la legislación chilena permita la instalación de la empresa y esta termine instalándose por la vía de los hechos. Podemos cortar la carretera una vez, podemos cortar la carretera 10 veces, pero con un par de veces que los camiones alcancen a pasar y que nosotros no estemos cortando la carretera, por ejemplo, si los camiones pasan a las 4 de la mañana, probablemente la empresa va a comenzar a operar por la vía de los hechos. Y es muy poco lo que podemos hacer frente a ello de forma efectiva. Tengo bastante claridad de que lo que estoy diciendo es bastante impopular y es algo que mucha gente no quiere escuchar. Sin embargo, es momento también para enfrentar este 2021 y lo que viene, de poner un poco la pelota contra el piso y saber a qué nos enfrentamos, saber a qué nos atenemos, de forma tal de que lo que esté en juego no sean solo nuestros anhelos y esperanzas y que cuando estemos ahí protestando, cortando la carretera y todos gritando no a ciclo, nos sintamos que vamos ganando la batalla y que cuando finalmente el corte de carretera no resulte, nos sintamos que una vez más fuimos engañados y que todo nuestro esfuerzo no sirvió absolutamente para nada. Ni lo uno ni lo otro. No podemos, no es racional poner todos nuestros anhelos y esperanzas en una protesta pública que por más que logremos cortar la carretera y se genere ahí un caos, no afecta a los centros de toma de decisión. No afecta al Tribunal Ambiental en Santiago, no afecta a la Gobernación, no afecta a la Corte Suprema, porque el corte de carretera se produce en Tiltil a 40 kilómetros de Santiago. Y finalmente, quisiera abordar un tema que tiene que ver con algunos debates que se han producido en las redes sociales a nivel local de nuestra comuna de Tiltil, porque finalmente puede ser una noción, puede entregarnos algunas luces acerca de cómo se pueden dar los debates públicos que seguramente se van a producir en las próximas semanas y meses de cara a las elecciones de abril en nuestra comuna. El debate en cuestión se produce y viene teniendo varios episodios, ¿no?, en las últimas semanas, y tiene que ver con la situación del personal y las prestaciones de salud municipal dentro de la comuna. Yo diría que uno de los primeros episodios de esto se produce cuando desde el municipio se anuncia el cese de funciones de una cantidad X de profesionales.
¿no? Desde la Organización Gremial de los Profesionales de la Salud Municipal se hicieron declaraciones públicas indicando que no se les habían dado razones de por qué esos profesionales en particular habían sido cesados en sus funciones. Desconozco, para ser honesto, si finalmente dichas razones fueron entregadas o no, pero quiero abordar acá la forma en que se producen los debates en las redes sociales. La semana pasada alguien publicó que finalmente también, y aparte de los profesionales que ya habían sido desvinculados, se había puesto fin a una cobertura médica del Servicio de Urgencia Rural de Huertos Familiares, y que finalmente los horarios en que este servicio iba a contar con un médico se verían bastante restringidos. A partir de ese debate, las respuestas que se produjeron fueron bastante directas, interpelaciones personales, yo diría con el tejo bastante pasado, ¿no? Bastante pasadas en revoluciones, bastante desafortunadas tal vez, alejándose bastante de los argumentos, incluso, planteando quizás intenciones oscuras o terceras, cuartas, quintas intenciones detrás de lo declarado después de la información publicada. Pareciera que además, porque en estos debates hay mucha gente que habla pareciera hablar con mucha propiedad acerca de lo que hace o no hace el municipio, acerca de si se dio o no se dio la información, acerca de muchos episodios que tienen que ver con las conversaciones entre los directamente involucrados, ¿no? Lo curioso es que esa información se da a través de personas que no son las directamente involucradas, no son las llamadas a entregar esa información, y donde finalmente una parte del debate importante se da en esos términos de dimes y diretes, y donde se pierde el foco, de que finalmente, más allá de que si se acabó o no se acabó un financiamiento extraordinario, si se aprobaron o no se aprobaron, si se discutieron o no se discutieron los casos de los profesionales que iban a ser desvinculados, pareciera, sobre todo viniendo de personas que tienen aspiraciones políticas, muy poco efectivo y muy desviado del foco que debiera ocupar tener este tipo de debate en lugar de centrarse en lo primordial del debate original, y que es la falta de servicios médicos en nuestra comuna. No es un secreto. Sin embargo, desvincular profesionales pareciera no ir en el camino de mejorar la atención en salud. Reducir las horas médicas pareciera no ir en el sentido de mejorar las condiciones de salud para nuestra población. Y sin embargo, el debate no se concentra ahí, y se concentra en si alguien dijo, si alguien no dijo, ¿no? Creo que fundamentalmente, que finalmente, para que este 2021 avancemos como sociedades, que avancemos como comunidad hacia el cambio que declaramos colectivamente querer, ¿no? Es decir, construir este Chile más justo, construir este Chile más solidario, donde seamos capaces de mirarnos y respetarnos mutuamente, es necesario que cada uno de nosotros, sea autoridad o no sea autoridad, eh, seamos capaces de atrevernos y ser más protagonistas de nuestra propia vida, ¿no? Que seamos capaces de revertir este proceso de rejuvenecimiento con la consiguiente pérdida de sabiduría y pérdida de experiencia, y que seamos capaces de empezar a ganar más experiencia, que seamos capaces de pensar un poco más, de racionalizar un poco más, de debatir un poco más. Probablemente va a ser un proceso que no es automático, ¿no? Porque, como todos sabrán, el paso de la adolescencia a la adultez está lleno de errores y está lleno de baches. Sin embargo, es primordial, me parece, que comencemos a revertir ese proceso, porque si las cosas se mantienen como hasta ahora,
si decidimos no involucrarnos solo para pedir a nuestros representantes certezas en un mundo incierto, cuando además al menos parte de esa incertidumbre se genera porque nosotros mismos decidimos no hacernos parte y no involucrarnos, parece ser una fórmula tan, tan poco efectiva como decir que los políticos son todos iguales, al igual que todos los asiáticos son iguales, o tampoco que puede resultar tan poco efectiva como hacer un corte de carretera en Tiltil, cuando las decisiones sobre aquello por lo que estamos protestando se están tomando en Santiago. Sin duda, el 2021 nos plantea muchos desafíos, pero también muchas posibilidades. Esperemos que cuando llegue el final de año estemos haciendo un análisis un poco distinto y que estemos dando cuenta de que al menos logramos superar parte de las trabas y logramos sortear con éxito parte de las dificultades que al partir este año 2021 avisoramos en el horizonte. Muy buenas noches.